calle de la Judería Vieja, principal de la antigua Aljama, donde vivían los hebreos hasta su expulsión en el año 1492. Este video de Segovia inicia en las calles estrechas de la llamada Judería, barrio medieval al sur de la ciudad, que desde el siglo XI estuvo habitado por la comunidad hebrea. Recordemos que la historia de los judíos en España comienza desde la época romana. En la Edad Media, constituyeron una de las comunidades más prósperas de la historia, tanto bajo el dominio musulmán como posteriormente en los reinos cristianos, hasta que en 1492, mediante el Edicto de Granada, promulgado por los reyes católicos, fueron expulsados. Entre todas las construcciones, sobresale la torre de catedral con sus 88 metros de altura, que en su momento fue la más alta de todas las torres de España, ya que en sus orígenes se coronaba por un chapitel de madera que elevaba la torre hasta los 108 metros de altura. Desafortunadamente, en el año 1614 fue destruido por un incendio causado por una gran tormenta eléctrica. Esta iglesia, sede del obispo, es de estilo gótico tardío. Comenzó a construirse en 1525 bajo la dirección de los arquitectos de la familia Gil de Hontañón y sustituyó a la Catedral Vieja, que se sitúa en los actuales jardines del Alcázar, que fue destruida en 1520 durante la Guerra de las Comunidades. Tiene 33 metros de altura, 50 de ancho y 105 de longitud. Cierra el gótico en España y en ella se ven cambios de estilo. En el exterior, un gótico tardío con rasgos arquitectónicos herrerianos, y en el interior aflora el barroco y el neoclásico. Así se observa su ábside desde la Plaza Mayor situada al norte, lugar por el que normalmente se entra porque la puerta de la fachada principal permanece cerrada y es la puerta de San Frutos al lado norte la entrada habitual y por la que nosotros entraremos. El cuerpo superior tiene 2 columnas de estilo corintio y el inferior 4 de estilo dórico. En el nicho central está una estatua de San Frutos. Fue diseñada por Pedro de Brizuela en 1611 y labrada en piedra de granito por Nicolás González. Y ahora vamos a entrar. Bajo el pasillo central, las tumbas de algunos obispos marcadas con su sello episcopal. Al fondo, la capilla mayor, cuyas rejas barrocas son obra de Bartolomé y Antonio de Elorza y doradas por Miguel y José Borbúa de Segovia. El retablo con mármoles de diversos colores y bronces tiene al centro la escultura sedente de la Virgen de la Paz. Es del siglo XIII, obsequio del rey Enrique IV. Está flanqueada por San Frutos y San Jeroteo. En la parte superior sobre la cornisa, San Valentín y Santa Ingracia con las palmas del martirio, y en el centro del frontón, el anagrama de la Virgen. En sus 3 naves, la catedral tiene bóvedas de crucería de estilo gótico tardío, con excepción de la cúpula de 1630, obra de Pedro de Brizuela de estilo renacentista. Entre la capilla mayor y el coro, destaca este púlpito barroco en mármol de colores, embellecido con relieves de los 4 evangelistas
y de la Inmaculada Concepción. Situado frente al altar mayor, marcado por sus dos órganos laterales, está el coro con una reja de Antonio Elorza de 1729. La sillería es de estilo gótico flamígero del siglo XV y fue traída desde la antigua catedral. El coro tiene dos órganos, el más antiguo de 1702 y el más grande de 1771. La sillería fue colocada en 1558 por Juan Gil y Jerónimo de Amberes y terminada en 1790 por Fermín Huizzi. Al centro del coro se encuentra este facistol, mueble que, cuando no era posible que todos los religiosos tuvieran un libro para el rezo y canto de la liturgia de las horas, servía para sostener los grandes libros de coro, que por sus notas y letras grandes visibles para todos, hacían posible que todos participaran. Esta es la parte trasera del coro que da al pasillo. Tiene esculturas con los 4 evangelistas. Y así se ve la parte posterior de los órganos. En el trascoro está el retablo de los Santos Segovianos, obra de estilo neoclásico, realizado en mármoles de varios colores en 1784 por el arquitecto español Ventura Rodríguez. En la urna del centro se veneran las reliquias de San Frutos, San Valentín y Santa Engracia, hermanos y santos segovianos. En la parte alta tiene la escultura de la Santísima Trinidad. La policromía de las vidrieras es fundamental en cualquier catedral gótica. Las de esta corresponden en su mayoría al siglo XVI y muestran escenas bíblicas. Y ahora desde el crucero y comenzando por la girola, haremos un recorrido por algunas de sus 18 capillas laterales que están enriquecidas con retablos, pinturas y esculturas. En general, las capillas de las catedrales estaban a cargo de diversos grupos o cofradías que se encargaban de su cuidado y embellecimiento. Por falta de tiempo, no podremos visitarlas todas, pero con lo que veamos podremos hacernos una idea del valor artístico e histórico que conserva esta catedral, a la que se le llama la Dama de las Catedrales,
y es considerada como la hermana menor de la Catedral de Salamanca. La capilla de San Jeroteo, a la que entramos ahora, exhibe parte de la maravillosa colección de textiles y ornamentos litúrgicos patrimonio del lugar, en el que se muestra el delicado trabajo de tejido a gancho en las albas, así como el bordado con hilos de oro y plata en estas casullas. El retablo de 1770 es obra de Juan Maurat, el mismo que talló la caja del órgano. Las esculturas de San Jeroteo, así como las de San Juan Bautista y San Vicente Ferrer, fueron obra de Manuel Adeba Pacheco. El sagrario tiene una pintura con la Virgen y el Niño Jesús. La habilidad en los trabajos de bordado que vemos en estos ornamentos, afortunadamente, no se ha perdido en España, porque continúa en las vestimentas de las imágenes religiosas, así como en los trajes de los toreros. Es interesante mencionar que el peso que ocasionaban los hilos metálicos en las casullas fue en gran parte la causa de que se recortara su forma amplia, original, para dar origen a este tipo que dejaba los brazos libres o las llamadas casullas en forma de guitarra. En la siguiente capilla hay una pintura con la Virgen y el Niño. En ella se exhiben dalmáticas, es decir, el ornamento propio de los diáconos que, a diferencia de las casullas de los presbíteros, este ornamento tiene mangas, lo que las hace más pesadas. La ornamentación y bordados es espléndida y se llega a convertir casi en relieve. Del mismo terno litúrgico o conjunto son esta casulla y la capa pluvial que se utiliza para procesiones y bendiciones solemnes. El bordado muestra a Jesús sobre un burrito en su entrada triunfal a Jerusalén el Domingo de Ramos. La capilla de San Antón o San Antonio Abad tiene una reja barroca del siglo XVIII. A la izquierda está el sepulcro del obispo don Antonio Idiáquez Manrique en actitud orante, quien falleció en 1615.
El retablo dorado con columnas salomónicas es obra de Juan de Ferraras. A los pies de San Antonio aparecen signos propios de su iconografía, el fuego y un cerdo. La capilla de Santa Bárbara tiene un retablo neoclásico y conserva la escultura de Jesús que se utiliza el Domingo de Ramos. Esta es la capilla del apóstol Santiago, y por ello el retablo lateral está dedicado a él. En la parte baja muestra el traslado del cuerpo del apóstol en una carreta de bueyes. En la parte media, la pintura del lado izquierdo muestra el llamado que le hizo Cristo en el lago de Galilea. A la derecha, su martirio, y al centro, Santiago como peregrino. En la parte superior del retablo aparece montado a caballo combatiendo contra los moros. Esta reja gótica del 1515 que cerraba el coro de la vieja catedral forma parte de la capilla del Cristo del Consuelo por la que se entra al claustro y al museo capitular. Tiene algunas tumbas de obispos, una pintura con la adoración de los Reyes Magos y esta puerta, también de la antigua catedral, realizada por Juan Guas en el año de 1483. La embellece un conjunto de la Piedad o la Virgen de la Quinta Angustia. El claustro, en el lado sur de la catedral, es también obra de Juan Guas. Era parte de la antigua catedral y se trasladó a la nueva piedra por piedra. Fue terminado en 1470 y se trata de una obra gótica flamígera. Tiene 36 metros por lado. Las galerías tienen una anchura de 5 metros y medio aproximadamente y está construido en piedra de sillería. En el centro del patio hay un pozo. Los arcos de casi 4 metros de altura están partidos por 7 columnillas y desde aquí se tiene una maravillosa vista de la torre. La forma en que entra la luz al claustro por las columnillas es maravillosa y el color de la piedra le da una elegancia excepcional. Por ser espacios con mucha ventilación, era muy frecuente que las áreas o capillas del lugar sirvieran como lugar de sepultura, especialmente para los clérigos que habían ofrecido su servicio a la catedral o también para los bienhechores de la misma. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Desde el claustro, una puerta nos lleva a la suntuosa sala capitular que exhibe en sus paredes diversos y valiosos tapices. Al fondo, al centro, un sitial de obispo del siglo XVI, sobre el que se encuentra un gran crucifijo. El artesonado dorado del techo se realizó con el primer oro traído de América. En la zona contigua se exhiben otros ornamentos y tapices de importante valor histórico y artístico.
En esta zona está el archivo catedralicio que conserva más de 500 incunables, entre ellos el sinodal de Águila Fuente, primer libro impreso en España. Y antes de salir de la catedral, nos detenemos un momento para observar estas llaves de los siglos XVII y XVIII. Nuestro siguiente punto es la iglesia medieval de San Martín. Su torre románica de los siglos XII y XIII fue reformada en 1362 y más tarde se le cubrió con un chapitel barroco. Cuenta con una magnífica galería porticada que rodea las fachadas sur, oeste y norte. Así se ven los pórticos desde la parte interna. Y ahora vamos a entrar. El interior se puede considerar prerrománico, aunque en el siglo XII tuvo reformas necesarias para afianzar la torre. El retablo principal es de estilo barroco. Está cubierto con hoja o pan de oro y tiene columnas salomónicas. Así se ve el interior desde el altar hacia la puerta principal. Dentro de esta magnífica puerta hay una capilla que funciona como museo. Hay que recordar que San Martín, a quien está dedicada esta iglesia, fue uno de los santos más populares de la Edad Media. Nació en el siglo IV y antes de su conversión sirvió como militar al Imperio Romano. Se le recuerda especialmente porque, durante un duro invierno, encontró junto a las puertas de la ciudad de Amiens a un mendigo tiritando de frío a quien le dio la mitad de su capa porque la otra pertenecía al ejército romano. En la noche siguiente, se le apareció Jesús vestido con la media capa para agradecerle su gesto. Esta es la escena con la que se le representa generalmente. Fue nombrado obispo en el año 370 y como tal se caracterizó por evangelizar toda su región y luchar contra las costumbres paganas, defendiendo la fe de las teorías del gnosticismo y maniqueísmo. Falleció en Candes en el año 397. La iglesia tiene estos sepulcros medievales con heráldica o escudos de los difuntos y una escultura del llamado Santo Entierro. El templo está cerca de estas esfinges llamadas popularmente sirenas, en la Plaza de las Sirenas o Plaza de Juan Bravo, a quien esta escultura reconoce como héroe por haber participado en la Guerra de las Ciudades en el siglo XVI, lucha que lo llevó a ser decapitado. La escultura en piedra de las sirenas fue realizada en 1852 por el escultor Francisco Belver y la de bronce de Juan Bravo en 1921 por Aniceto Marinas.
La llamada Casa de los Picos es del último tercio del siglo XV. Fue construida por Juan de la Hoz. Su fachada tiene 617 picos de granito y es el último punto antes de llegar a una de las joyas más antiguas de Segovia. Y ahora estamos llegando al monumental acueducto que, de acuerdo a la leyenda de los segovianos, su madre fue la Pereza, ya que una muchacha que trabajaba como aguadora, harta de arrastrar el cántaro por las empinadas calles de la ciudad, aceptó un trato con el diablo. Él dispondría de su alma si antes de que cantara el gallo el agua llegaba hasta la puerta de su casa. Hecho el trato, el maligno comenzó a encimar piedras para hacer un acueducto. Estaba seguro que sus poderes le permitirían terminarlo en una sola noche. Mientras tanto, la joven arrepentida comenzó a rezar para evitar la pérdida de su alma, y como si el cielo hubiera escuchado su oración, se desató una tormenta que hizo más pesada la tarea al diablo, por lo que, cuando estaba a punto de colocar la última piedra, cantó el gallo. Derrotado, el maligno lanzó un alarido espeluznante. La mujer confesó su culpa ante los segovianos que, después de limpiar con agua bendita los arcos para evitar el rastro de azufre, aceptaron felices el nuevo perfil de la ciudad, y cuentan que los agujeros que aún se ven en las piedras son las huellas de las pezuñas del demonio. Pero, más allá de la leyenda, sabemos que el acueducto romano fue construido después del año 112 después de Cristo, al final del gobierno del emperador Trajano o en el inicio de Adriano, para conducir hasta Segovia el agua de la sierra. Sus 167 arcos de piedra están formados por enormes piedras graníticas del Guadarrama unidas sin ningún tipo de argamasa o pegamento. Ha sufrido muy pocas modificaciones desde su construcción. Solo durante el ataque del musulmán Al-Mamun de Toledo en 1072 sufrieron deterioro 36 arcos, pero los daños fueron restaurados en el siglo XV por Fray Juan de Escobedo. Tiene dos hornacinas que sirvieron para esculturas de dioses romanos, pero en tiempo de los reyes católicos fueron sustituidas por las imágenes de San Sebastián y de la Virgen. En este acueducto conviven la utilidad con la armonía y la belleza, y ha funcionado hasta tiempos recientes. Los acueductos proporcionaban agua potable, numerosos baños y fuentes en la ciudad, y finalmente se vaciaban en lugares especiales para remover los desperdicios. España aún conserva acueductos romanos en Tarragona, Sevilla, Mérida, Granada y Cádiz. Este alcanza los 28 metros de altura y un poco más de 16 de largo. Se utilizaron unos 20.400 bloques de piedra con un peso de hasta 2.500 kilos cada uno. El acueducto no está recto. Tiene una pendiente muy leve de un 1% para que pudiera llegar desde su origen hasta la zona donde se encuentra el alcázar. Para mover las piedras se utilizaron rampas y rodillos de madera, además de la ayuda de hombres y animales, toda una gran obra de ingeniería. Antes de terminar nuestra visita a Segovia,
solo una vista de este castillo que comenzó a construirse hacia el siglo XII y tuvo muchas modificaciones posteriores. Se le llama Alcázar porque fue habitado por los reyes. Esto le da una importancia especial en la historia de Castilla durante la Edad Media. Y con estas dos últimas vistas, terminamos nuestra visita a esta importante, tranquila y amigable ciudad.